La mansión se erguía alta, con sus pisos de mármol, candelabros dorados y cortinas de terciopelo, pero se sentía más frío que el viento nocturno afuera. Dentro, los pequeños Saíon y Alina, de 7 y 5 años de edad, estaban sentados tranquilamente en su enorme habitación llena de juguetes caros que nunca habían tocado. Todas las noches, después de que una niñera o una criada los arropara y apenas los mirara a los ojos, las lágrimas brotaban. Al principio suave, luego más fuerte. Gritos amortiguados por las almohadas y tragados por las paredes vacías. Su padre, Aryan Malik, un rico hombre de negocios, apenas se dio cuenta. Si lo hizo, no lo demostró. Sus días estaban consumidos por reuniones, acuerdos y llamadas telefónicas. Eso nunca dejó de zumbar. Su amor por sus hijos permaneció oculto tras montones de papeles y declaraciones a altas horas de la noche. No siempre fue así. Hace 2 años, la casa estaba llena de calidez. La esposa de Aryan, Sara, había sido el corazón de su hogar. Su risa llenaba cada rincón y sus brazos eran el único lugar donde los niños se sentían realmente seguros. Pero después de que ella falleció inesperadamente, todo cambió. Ario enterró su dolor y su trabajo, pensando que la mejor manera de proteger a sus hijos era brindarles lo mejor de todo. Los mejores tutores, la mejor ropa, los mejores juguetes. Pero nunca se dio cuenta de que lo que necesitaban no podía ser. Pero los niños dejaron de hacer preguntas. Saíon se volvió tranquilo y retraído mientras Alina se aferraba a la foto de su madre todas las noches antes de quedarse dormida entre lágrimas. Las criadas iban y venían, cada una con instrucciones de mantener el orden, la limpieza y la disciplina. Ninguno de ellos permaneció mucho tiempo. La casa podía parecer perfecta desde fuera, pero por dentro se desmoronaba de tristeza. Incluso el personal susurraba entre ellos. «Pobres niños», murmuró un cocinero. «Todo este dinero, pero ninguna felicidad». El jardinero dijo una vez: «Ya no es una casa. Es un palacio sin alma». Aryan no escuchó estos susurros. Él no vio las lágrimas. Él pensó que el silencio significaba que todo estaba bien. Lo que él no sabía era que 2 pequeños corazones clamaban por el calor de una madre, por alguien que los notara, los abrazara y simplemente les importara. Y en esa casa de oro lo único que faltaba era el amor. Samira llegó un lunes por la mañana nublada. Lleva una bolsa pequeña y un comportamiento tranquilo y sereno. La habían contratado rápidamente después de que otra empleada doméstica renunciara sin previo aviso. El señor Aryan Malik, como de costumbre, apenas levantó la vista de su tableta cuando la presentaron. «Simplemente sigue la rutina», dijo. «Comen a las 7 y duermen a las 9. Mantén todo ordenado». Luego desapareció en su estudio y la puerta se cerró definitivamente. Samira asintió educadamente, pero sus ojos se dirigieron a los 2 niños que la observaban desde lo alto de las escaleras. Saíon se aferró fuertemente a la barandilla, con mirada cautelosa. Alina apareció detrás de su hermano, sosteniendo un oso de peluche cerca de su pecho. Sus ojos no estaban enojados ni curiosos. Estaban cansados. Samira había visto esos ojos antes, y niños que habían perdido más de lo que nadie imaginaba. Ella no sonrió demasiado ni habló demasiado alto. En lugar de eso, simplemente dijo: «Buenos días». Y caminó tranquilamente hacia la cocina, permitiéndoles observarla sin presión. Su primer día transcurrió en silencio. Los niños no le hablaban y ella no forzaba la conversación, pero se daba cuenta de todo. Las comidas intactas, la forma en que Alina evitaba el comedor y cómo Saíon miraba por la ventana durante largos periodos. A la hora de dormir, acomodó suavemente las mantas y en lugar de salir corriendo, susurró: «Duerme tranquilo», antes de dejar la puerta ligeramente abierta. Samira había trabajado en muchos hogares antes, pero este se sentía diferente. No por la riqueza sino por el vacío. Sintió el dolor silencioso en cada rincón, el anhelo que llenaba el aire. Mientras limpiaba la habitación de Alina,
encontró un pequeño cuaderno con dibujos de una mujer y dos niños, siempre tomados de la mano. En el cajón de Saioun había un papel doblado que decía: «Extraño a mamá». Le dolía el corazón. Esa noche, la mansión se oscureció y Aryan estaba sentado solo en su oficina con hojas de cálculo brillando en su pantalla. Samira estaba parada en el pasillo afuera de la habitación de los niños. Ella podía oír a Alina sollozar. Entonces Sion le dijo suavemente: «No llores. A mamá no le gustaría». Samira cerró los ojos e hizo una promesa silenciosa para sí misma. Ella no había venido aquí solo por un salario. Había algo en aquellos niños que conmovía. En lo más profundo de ella, algo susurraba: «No necesitan una criada. Necesitan a alguien que los cuide». La tercera noche en el trabajo, Samira se quedó parada junto a la puerta del dormitorio de los niños un poco más de lo habitual. El llanto suave y apagado había regresado. Y aunque sus instrucciones eran claras, sin interferencias más allá de la hora de acostarse, ella no podía irse. Armándose de valor, llamó suavemente a la puerta y se asomó. Las luces eran tenues y proyectaban largas sombras sobre las paredes. Alina se aferró a su oso, las lágrimas corrían por sus mejillas, mientras Saioun miraba fijamente al techo, con sus pequeñas manos apretadas fuertemente. Sin esperar permiso, Samira entró y se sentó en el borde de la cama de Alina. «¿Te gustaría escuchar una historia?», ella preguntó suavemente. Los niños no hablaron, pero tampoco dijeron que no. Tomando su silencio como un sí, comenzó a contar una historia que su propia madre solía contar: un bosque mágico, una ardilla valiente y dos pajaritos perdidos buscando el camino a casa. Mientras hablaba, la tensión en la habitación pareció disminuir. Alina se incorporó lentamente con los ojos muy abiertos mientras Saioun se giraba hacia ella con expresión curiosa. Al final de la historia, ambos niños estaban quietos. La mano de Alina descansó sobre el regazo de Samira y Saioun por primera vez sonrió levemente. Samira los arropó suavemente de nuevo y susurró: «Dulces sueños», y se fue en silencio. Afuera de la puerta, se detuvo, con el corazón latiendo con fuerza. Era la primera vez que el llanto no duraba toda la noche. A la mañana siguiente, en lugar del tranquilo desayuno habitual, Samira encontró a Alina en la cocina. «¿Podemos hacer panqueques?», ella le preguntó a Shayeli. Samira asintió y Saioun pronto se unió. La cocina, antes un lugar estéril, con mostradores pulidos y comidas silenciosas, estaba llena de harina, risitas y dedos pegajosos. Samira no los detuvo cuando derramaron la masa o se rieron demasiado fuerte. Ella lo alentó. Durante los siguientes días, introdujo nuevas rutinas. Canciones después de cenar, libros ilustrados hechos a mano y bailes tontos antes de acostarse. Los niños empezaron a esperar con ilusión las tardes, ya no temían el silencio. Samira no tenía dinero ni títulos lujosos, solo un corazón lleno de empatía y tiempo para dar. La mansión comenzó a moverse. La risa reemplazó al llanto y la hora de dormir se convirtió en un momento de calidez, no de tristeza. Sin saberlo, Samira estaba construyendo algo que el dinero nunca podría: confianza, comodidad y sentido de familia. Aren regresó a casa antes de lo habitual una noche. Con el peso de un acuerdo fallido en su mente, caminó a través de la gran entrada, esperando el silencio y el vacío habituales. Pero cuando dejó el maletín en el suelo, algo inusual le ocurrió. Su atención, su risa, no débil ni forzada, sino genuinas risitas alegres que resonaban en el pasillo del piso de arriba. Curioso, siguió el sonido, sus pasos suaves sobre el suelo de mármol. Mientras se acercaba a la habitación de los niños, escuchó la voz de Samira narrando animadamente una historia, sus palabras tejiendo en el aire como magia. Y entonces el pajarito dijo: «Incluso las alas más pequeñas pueden volar más lejos». Saioun y Alina estallaron en carcajadas. Aryan se quedó congelado en la puerta, mirando a través del pequeño espacio. La escena en el interior le quitó el aliento.
Samira estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, con las manos animadas en el aire mientras daba vida a los personajes. Alina estaba acurrucada en su regazo, abrazando su osito de peluche y sus ojos brillaban de asombro. Saeon se apoyó en su hombro, su rostro relajado, sonriendo, el tipo de sonrisa que Aryan no había visto en años. Había crayones y papel esparcidos por todas partes, dibujos de bosques, estrellas y una familia de animales que se parecían sospechosamente a los tres. Se quedó allí durante minutos, incapaz de moverse. Un dolor extraño se agitó en su pecho, en parte culpa, en parte asombro. Se dio cuenta de lo mucho que se había perdido, de lo mucho que había confundido el silencio con la paz. Estas no eran solo historias para antes de dormir. Eran puentes hacia la curación. Samira no había roto las reglas. Ella los había reescrito con amabilidad. Más tarde esa noche, cuando los niños se habían quedado dormidos, Aryan le pidió a Samira que se uniera a él en el estudio. Ella dudó, nerviosa, sin estar segura de si había cruzado la línea. Pero en lugar de reprenderla, Aryan se sentó en silencio antes de decir: «Vi lo que hiciste esta noche y no sé cómo agradecerte». Samira simplemente respondió: «No lloraban por cosas, señor. Lloraban por alguien». Aryan miró hacia abajo y la culpa lo invadió. Las palabras de Samira calaron más hondo que cualquier fracaso empresarial. Por primera vez en 2 años, Aryan no se sentía millonario. Se sentía como un padre ausente demasiado tiempo. Y era hora de cambiar ese punto. A la mañana siguiente, Aryan estaba fuera de la cocina, observando a sus hijos untar mantequilla de cacahuete en tostadas con amplias sonrisas y dedos pegajosos. Samira estaba de pie junto a ellos, guiándolos con delicadeza, dejándolos ensuciar sin preocupaciones. La escena era simple, incluso ordinaria, pero para Aryan era extraordinaria. No había visto a sus hijos tan vivos en lo que parecía una eternidad. Por una vez, la casa no solo era hermosa, estaba cálida. Más tarde ese día, Aryan llamó a Samira a la sala de estar. Ella se acercó vacilante, secándose las manos en el delantal, sin saber qué diría. Él le hizo un gesto para que se sentara. «Dígame», comenzó, con la voz más baja de lo habitual. «¿Cómo logró llegar a ellos cuando yo no pude?» Samira bajó la mirada un momento antes de responder. «No hice nada especial, señor. Solo escucharon. No pedían nada más que tiempo, atención y alguien que los cuidara. Eso era todo lo que necesitaban». Sus palabras se asentaron como una dulce verdad en la habitación. Aryan sintió un nudo en la garganta. Había pasado años construyendo un imperio, pero había fracasado en la construcción de un hogar. Se dio cuenta de lo mucho que se había alejado de sus hijos, confundiendo el lujo con el amor. «Gracias», dijo, con la voz cargada de sinceridad. «Has hecho más por ellos que yo en 2 años». Desde ese día, Aryan cambió. Empezó a salir del trabajo más temprano, a unirse a los niños para desayunar, a ayudar a Alina con sus dibujos y a escuchar a Saeon hablar sobre libros y la escuela. Se unió a sus rutinas para dormir, primero con torpeza, luego con naturalidad. Samira retrocedió en silencio, observando con orgullo silencioso cómo el padre que sus hijos necesitaban resurgió lentamente. Los niños también lo notaron. Saeon comenzó a abrazar a su padre antes de acostarse, y Alina se subía a su regazo durante la hora del cuento. Las lágrimas que antes manchaban sus almohadas fueron reemplazadas por risas, recuerdos compartidos y susurros. «Yo te amo». La mansión ya no era una jaula de oro. Volvía a ser un hogar. Aryan sabía que nunca podría compensar a Samira por lo que ella le había dado, pero le ofreció más que un salario. Le ofreció respeto, un lugar permanente en sus vidas, y sobre todo, la gratitud de un padre que finalmente le había abierto los ojos a lo que realmente importaba.